Vamos a hablar hoy, hermanos, sobre el libro de Malaquías. Retomaremos la enseñanza de Romanos, yo creo, el domingo que entra. Pero hoy, hermano, quiero que me acompañe con su Biblia al libro del profeta Malaquías en el capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está exactamente antes de Mateo. Y quiero también, hermanos, si le es posible, aparte ahí un espacio en el libro de Nehemías. Malaquías y Nehemías son libros contemporáneos, aunque el libro de Nehemías está muchas páginas atrás, pero nuestras Biblias no vienen en un orden cronológico. El libro de Nehemías, el restaurador, se escribe contemporáneamente con el libro del profeta Malaquías. Y para poder tener un mejor entendimiento del mensaje de Malaquías, estaremos leyendo algunos textos del libro de Nehemías. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy bien, puestos en pie vamos a leer Malaquías 3, versículos 16 al 18, por favor. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús en este día, Padre, que es el día que tú has reservado para que honremos tu nombre y demos gloria, Señor, a tu bendita persona. Señor, queremos ante todo pedirte, Señor, que seamos aceptos delante de ti, Señor. Que podamos estar en tu presencia, Dios, sin que haya nada que estorbe, Señor, en nuestra vida. Si en alguno de nosotros hay alguna falta o un pecado, Dios, en esta hora rogamos que nos perdones, Dios, y que nos permitas, Señor, escuchar tu palabra con la libertad, Señor, que tú has concedido a los hijos de Dios. Padre, que hoy tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello a lo cual ha sido enviada. Señor, prepara nuestros corazones para recibirla y que estemos atentos con nuestra mente, Señor, para escucharla. Que seamos reverentes, Dios, y que asimismo, Señor, de esta manera te adoremos y demos gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Sientes, hermano, gracias. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, como se lo decía, y fue escrito aproximadamente 100 años después del retorno de los judíos a Israel. ¿Se acuerda que los judíos fueron llevados a la cautividad por los babilónicos y luego por los persas? Entonces, este tiempo es el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba ya nuevamente en Israel, en Judea, y el templo ya se había vuelto a reconstruir, el llamado el segundo templo. El primer templo, el templo de Salomón, fue destruido. Es cuando
viene el sacerdote Esdras con la consigna de reconstruir el templo y nuevamente enseñar a la gente a adorar al verdadero Dios. Habían estado 40 años en cautiverio y había nacido una generación que no conocía a Dios. A Esdras le es la encomienda de venir a reconstruir el templo, y Nehemías unos años después viene a Israel, a Jerusalén, y reconstruye los muros de la ciudad. Es en este contexto donde Malaquías surge en medio del pueblo con un anuncio de parte de Dios. El pueblo de Israel se encontraba en medio de una decadencia espiritual y moral. Siempre que hay decadencia moral en una nación por consecuencia siempre viene una decadencia moral, como es algo que experimentamos nosotros en los tiempos en los cuales vivimos. Hay una decadencia ahorita espiritual en el mundo y la decadencia moral se deja ver inmediatamente entre los hombres. Entonces es cuando Malaquías viene por medio de mandato de Dios y trae una palabra al pueblo de Israel, una nación que está tratando de nuevamente retomar sus tradiciones y la religión y las costumbres que ellos tenían, el conocimiento del verdadero Dios que muchos de los que volvieron no tenían. Malaquías es un libro que cuando empieza a hablar del amor de Dios hacia Israel. Malaquías, lo vemos ahí, dice en el primer capítulo, los versículos 1 y 2, y dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Dios les está recordando en el momento en que Dios amó a Jacob sobre Esaú, en el momento en el que Dios escoge a Jacob y desecha a Esaú. Dios les recuerda de qué manera Él los amó sin merecerlo, sin haber tenido ningún mérito propio. Dios amó a la descendencia de Jacob y aborrece a Esaú. Este libro que empieza hablando del amor de Dios hacia el pueblo, a diferencia de los demás libros de todos los demás profetas que terminan con una palabra de restauración o de aliento, el libro de Malaquías termina con la palabra maldición. Si usted se fija en el final del libro, la última palabra que se escribe es maldición. Pero esto se da en medio de la promesa de la venida del profeta Elías con un mensaje de restauración del corazón del padre hacia los hijos. Y leemos en el último versículo del libro, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina este libro hablando de la promesa de la restauración de Dios en el pueblo, donde Dios tocará el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Restaurará Dios la relación entre ambos para que así de esta manera venga la restauración del pueblo de Israel. Pero vamos a ver cuáles son el llamado a la predicación de Malaquías. ¿Cuál es el mensaje de Malaquías a la nación que se encuentra en un estado de decadencia espiritual y en un estado de decadencia moral? Y mire lo que habla, yendo ahí al primer capítulo de Malaquías. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de la condición espiritual en las que se encontraba la nación de Israel. ¿Por qué es que Dios levanta a un hombre para traer este mensaje y señalar la condición de la situación espiritual en que se encuentra Israel? Para una nación puede llegar a reconocer
sus problemas morales que puedan existir en una nación. En una nación como en la que vivimos, todos reconocemos la problemática que hay en nuestra nación. Los problemas de inmoralidad, de inseguridad, de todas esas cosas que usted y yo conocemos. Una nación las puede ver, pero la decadencia espiritual solamente los líderes son los que pueden darse cuenta de la situación espiritual en la que se encuentra una nación. Pero en Israel no era este caso. Sus líderes ignoraban su condición en la cual se encontraba la nación espiritualmente, alejados y separados de Dios. Mire lo que dice. Malaquías capítulo 1 le dije, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 6 en delante. Y dice lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjese bien, Dios está hablando directamente a los líderes religiosos de la nación, al sacerdocio. Y mire, ellos se encontraban en tal ceguera espiritual que ellos no podían ver la maldad de sus actos. Creían que estaban sirviendo a Dios, pero no estaban sirviendo a Dios. Por eso el mensaje, los textos que leímos al principio es que cuando Dios traiga discernimiento hará que el hombre pueda distinguir al justo del pecador, que el hombre pueda distinguir al hombre que sirve a Dios del que no sirve a Dios. Y el pueblo no podía ver esta diferencia, qué hombres eran malos y qué hombres eran justos, y quiénes eran los que verdaderamente servían a Dios y quiénes no servían a Dios. Tiempos muy similares en los que vivimos, rodeados de hombres religiosos que no sirven a Dios y menosprecian la obra de Dios y su palabra. Dice enseguida, versículo 7, Dios les dice, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba haciendo el sacerdocio, hermano? Estaba ofreciendo los animales inmundos que Dios no aceptaba como ofrenda de sacrificio por los pecados. Si usted recuerda un poco, cuando un animal era escogido para ofrecerse en sacrificio, tenía que ser un animalito limpio, sin defecto. Dale un codazo a Héctor. El animal tenía que ser un animal sin defecto, limpio. Ese era el problema con Israel, con los líderes religiosos, que estaban ofreciendo lo despreciable y lo entregaban a Dios. Y Dios les hace un reclamo y les dice, si tú le entregaras o le ofrecieras a tu príncipe, a tu señor, una ofrenda de esas, ¿te la aceptaría? ¿Se consideraría digno de recibir un animal impuro, inmundo? Y los líderes le estaban entregando eso a Dios. Versículo 9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde?
Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, la nación escogida por Dios, lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, ¿o qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o lo cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y si usted sigue leyendo, sigue hablando Dios, ¿sí? Y hablando de cómo los hombres invalidaban la palabra de Dios, invalidaban el pacto que Dios había hecho con ellos, ¿sí? Y cómo Dios dice que Él pagará conforme a sus obras. Y mire, versículo 9 del capítulo 2, después de todo esto, mire lo que dice Dios. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Mire, la nación no podía percibir quiénes eran quienes verdaderamente servían a Dios y quienes no servían a Dios verdadera y genuinamente. Los hombres que Dios había puesto para el servicio a Dios no estaban sirviendo a Dios verdaderamente y estaban ofreciendo todas aquellas cosas que traían deshonra al nombre de Dios y que encendían la ira de Dios. Entonces diremos nosotros, bueno, ¿y qué relación tiene eso con nosotros? ¿Qué relación hay con nosotros en el tiempo en el que vivimos? En el que nosotros también vivimos sirviendo a Dios y ofreciendo sacrificios aceptos a Dios. Y cuando venimos al templo, venimos a ofrecerle a Dios adoración. Venimos a ofrecerle a Dios nuestra alabanza y entregar una vida en ofrenda a Dios. Y si nosotros no estamos conscientes de la ofrenda que estamos trayendo a Dios, si nosotros no tenemos conciencia de lo que venimos a ofrecer a Dios cada domingo, que venimos a la iglesia y no preparamos nuestra ofrenda de adoración a Dios como la preparaban los sacerdotes, porque la función del sacerdote era recibir los animales que se iban a entregar en ofrenda y ver que fuera un animal limpio, sin mancha. Preparar las ofrendas que fueran cosa santa para Dios. Y nosotros cuando venimos a Dios, hermanos, tenemos que venir trayendo una ofrenda que agrade a Dios, una adoración genuina que agrade a Dios. La Biblia dice que ofrezcamos pues a Dios sacrificios de alabanza. Desde que venimos y cantamos y adoramos a Dios, tenemos que ver nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Desde el momento que venimos y escuchamos la palabra de Dios, el recibir el mensaje de la palabra de Dios es una forma en la cual nosotros adoramos a Dios con nuestra atención, poniendo el sentido a las palabras que Dios nos habla a través de la Biblia.
Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer diferencia si estamos realmente sirviendo a Dios, si estamos adorando genuinamente a Dios o simplemente despreciamos la mesa, la casa de Dios. Para los sacerdotes ya les era un fastidio ofrecer los sacrificios. La mesa del Señor la despreciaban. Cosas que Dios había dicho que eran cosas santas que se debían de entregar a Dios en adoración. Si los sacerdotes menospreciaban las cosas, ¿cómo estaría su vida? Que es el reflejo de su trabajo. Lógicamente vivían vidas que no agradaban a Dios, como lo veremos más adelante. Y mire, le decía yo que esto lo tenemos que estudiar junto con el libro de Nehemías, porque Nehemías, una vez que está en Israel y restaura los muros, dice la palabra que Nehemías regresa nuevamente a Persia por un tiempo, ¿sí? Con el rey Artajerjes, él se ve en la necesidad de regresar. Y usted sabe que simplemente un viaje tardaba meses, y él tuvo que estar en presencia del rey un tiempo para después volver. Y se cree, dicen los estudiosos, que en ese tiempo es cuando surge Malaquías, se va Nehemías, porque Nehemías restaura nuevamente a la nación de Israel y restaura junto con el sacerdote Esdras la adoración. Se piensa que es en el tiempo que Nehemías no está en Jerusalén que la nación cae en esta decadencia. Mire, le voy a leer Nehemías 13, versículos 4, 8 y 9. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías era un pagano que se oponía a la reconstrucción de los muros en Jerusalén, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mire, ¿qué hizo este hombre, este sacerdote? Tomó un lugar del templo y se lo dio a Tobías. Sacó las cosas del templo y dijo, tú aquí vas a vivir, porque él había emparentado con este hombre. El sacerdote había emparentado con un mundano, con un pagano, y sacó las cosas santas del templo y a él lo puso a que habitara allí en el templo. Versículos 8 y 9. Y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y le dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Se fija que cuando Nehemías viene nuevamente a limpiar y a corregir todo lo malo que estaban haciendo los sacerdotes. Este hombre había emparentado con un pagano y lo tenía en la casa de Dios. Y del cuarto donde estaban guardadas todas aquellas cosas consagradas a Dios, este hombre le entrega esa cámara para que viva en ella. En esa situación se encontraba el pueblo de Israel. Nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado en nuestra vida de las cosas que le pertenecen a Dios, no dar lugar al diablo. Las cosas que Dios nos ha dicho en nuestra vida que son apartadas para Él, debemos de cuidarlas y guardarlas para Él. Cuando nosotros no tenemos cuidado de nuestra alma, en el momento que nosotros descuidamos nuestra alma, estamos cediendo al diablo aquellas cosas que Dios nos concedió para Él. Y los espacios en nuestra vida que deberían de ser para la gloria de Dios, los empezamos a llenar de cosas mundanas, como lo estaba haciendo el pueblo
de Israel. Otra cosa en la cual habían incurrido la nación de Israel es que habían robado los diezmos a Dios. Y mire lo que dice Malaquías, capítulo 3 y versículos 7 al 10. Y dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Fíjese bien la ignorancia de la maldad en la que vivía el pueblo y no se daba cuenta. Ni aun los sacerdotes, sus líderes religiosos, percibían que ellos se encontraban robando a Dios, y ellos se preguntan: ¿de qué quieres que nos volvamos? En otras palabras, ¿de qué quieres que me arrepienta? ¿De qué me estás hablando, Dios? Estás diciendo que me arrepienta, pero ¿de qué quieres que me arrepienta? ¿Qué he hecho yo malo? Enseguida les dice Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. La nación robaba a Dios, no entregando sus diezmos, y la casa de Dios se encontraba en carencia, porque los hombres no estaban dando para el sustento de la casa de Dios. Y lo peor es que dicen: bueno, ¿cómo te hemos robado, Dios? ¿En qué te hemos robado? Y ellos no podían ver que al ellos no traer sus ofrendas y sus diezmos que le pertenecían a Dios, estaban robando a Dios. Esa parte de su vida ellos no la tenían en cuenta. Y Dios les dice: me estás robando. Y ellos se preguntan: ¿cómo te robamos? Ellos ya ni siquiera recordaban tal vez que el sacerdocio y la casa de Dios se sostenía con los diezmos de la nación. Y los sacerdotes y los levitas y todos los que trabajaban en la casa de Dios se sostenían del diezmo y de las ofrendas que el pueblo entregaba a la casa de Dios. Y de esta manera Dios era deshonrado por la nación, por el pueblo de Israel. Por eso, si usted vuelve a Nehemías 13, mire lo que sucede. Nehemías 13, versículos 12 y 13. Y dice: y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Cuando regresa Nehemías se encuentra con toda esta clase de problemas, de pecados espirituales por parte de la nación. Entonces Nehemías se encarga nuevamente de organizar el diezmo y la distribución del diezmo y de las ofrendas con los que sirven en la casa de Dios. Entonces vemos que Malaquías señala primeramente que la nación se encuentra en una decadencia espiritual, no honrando ni trayendo gloria a Dios, pero también por consecuencia se encuentra
en una decadencia moral, la nación se encuentra en impureza. ¿De qué manera es esto? La pureza del matrimonio había sido fracturada y la unión con mujeres paganas se había dado en la nación de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, hermanos, había mandado a la nación que no se unieran con mujeres paganas. ¿Por qué razón? Porque los iban a llevar a la idolatría. Y los hombres se estaban uniendo con mujeres paganas, mundanas, idólatras. Y los hombres estaban divorciándose de sus mujeres para casarse con mujeres paganas. Malaquías 2, versículo 14 y 15. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué razones viene esta palabra? Porque Jehová te ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Hablando de la unión de la mujer con el hombre, que de los dos hizo uno. Sí, dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Cuál era el propósito de la unión entre un hombre y una mujer judía? Entre un hombre y una mujer que conocían a Dios, una descendencia de hijos que adoraran y rindieran culto al verdadero Dios. Pero cuando los hijos de Israel se empezaron a mezclar con las mujeres mundanas y paganas, entonces las mujeres inclinaban a sus hijos a los ídolos. Ese era el problema, por eso es que Dios hace un reclamo, porque los hombres estaban siendo desleales a la mujer con la que habían hecho un pacto delante de Dios, a la cual se unirían y crearían hijos que adoraran y sirvieran al genuino y verdadero Dios. Por eso es que todo esto, hermano, nos habla de cómo la nación estaba en corrupción. ¿Y qué dice Nehemías? Nehemías capítulo 13. Fíjense en cómo Nehemías toca todas estas situaciones y marca, ¿sí?, la forma en que la nación está viviendo. Nehemías capítulo 13, ahí mismo, y versículo 23. Mire lo que dice Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Mire, los hijos de los hombres judíos ni siquiera hablaban el idioma judaico. Entonces, si ni siquiera conocían el lenguaje, ¿cómo podrían conocer y adorar al verdadero Dios? Este era el problema que se estaba presentando en la nación. Y mire, y la nación ya tenía casi 100 años de haber partido de la cautividad. Vea la influencia de los 40 años de la cautividad sobre Israel. Pero Dios en su misericordia, hermano, levantó hombres como Nehemías y como Malaquías para romper con la influencia del mundo en la nación. Y como Dios de la misma manera hoy nos habla a través de su palabra y nos dice que tengamos cuidado con quién hacemos alianzas, con quién nos unimos, con quién nos relacionamos. Porque podemos llegar a caer en un yugo desigual y eso no traerá honra ni gloria al Señor. Continúo leyendo. Y mire lo que hace Nehemías. Y reñí con ellos. ¿Con quién? Con los hombres que se casaron con estas mujeres. Y los maldije y herí a algunos de ellos. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros
mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿De qué nos habla esto? De que nosotros debemos de cuidar nuestras alianzas, de que nosotros tenemos que velar porque nuestros hijos y nuestros hijos mismos tienen que entender la prioridad que es que se unan con una mujer que adora al genuino y verdadero Dios como ellos. Salomón, ¿se acuerda que Salomón tenía tantas mujeres y se unió con mujeres mundanas e idólatras que cuando era viejo lo llevaron a la idolatría? Y esto causó la fractura del reino. Qué importante es que nosotros entendamos esto y que aún los jóvenes entiendan esto, porque una unión así trae consecuencias, y esta unión estaba trayendo consecuencias a la nación. Si usted lee el libro de Esdras, va a encontrar el mismo relato, cómo Esdras tiene que obligar a los hombres a que expulsen a esas mujeres de Israel junto con sus hijos, porque esta clase de uniones no iban a traer gloria a Dios, al contrario, iban a traer decadencia a la nación de Israel, como en nuestra propia vida puede caer en decadencia si nosotros no tenemos cuidado cómo nos unimos o con quién nos unimos. La Biblia dice que no os unáis en yugo desigual, y no está hablando precisamente del matrimonio. Está hablando que nosotros tengamos cuidado con quién hacemos alianzas, que esa alianza pueda traer deshonra a Dios. Yo tengo que tener mucho cuidado con quién me relaciono, porque esa relación puede traer deshonra para Dios en mi vida por la influencia de ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, con quién nos unimos, con quién llevamos amistad, con quién aún nos casamos. Malaquías, volviendo al texto que leíamos inicialmente en el capítulo 3 y versículo 16 y delante, nos habla de los verdaderos adoradores, los que viven vidas justas sirviendo a Dios, y que ellos pueden sentirse seguros aún en medio de un tiempo de juicio de Dios. Y mire, vamos a leer al versículo que leíamos al inicio. Mire lo que dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire, siempre en medio de una decadencia, en una nación o en un pueblo, siempre Dios guarda un pequeño remanente. Y vemos que a pesar de la condición de Israel, había hombres que temían a Dios. Había hombres temerosos de Dios que hablaban con otros hombres sobre el temor a Dios, y que unos a otros se cuidaban y se advertían de la maldad que estaba sucediendo. En tiempos, hermanos, difíciles, tenemos que aprender con quién nos relacionamos. Y tenemos que aprender a relacionarnos con hombres que teman a Dios. Si nosotros somos hombres y mujeres que genuinamente tememos a Dios y servimos a Dios, tenemos que buscar relacionarnos con gente así. Por eso es que dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire, esto del libro que habla, hermanos,
se refiere a que hace referencia a uno, a que Dios desde Moisés habla del libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que le han conocido y han sido genuinamente salvos. Entonces, Malaquías habla de que estos hombres serán escritos sus hechos en ese libro. Los persas tenían la costumbre de consignar en un libro todos los hechos de una persona que debía ser recompensada en el futuro. ¿Qué significa esto? Que entre los persas, cuando un hombre hacía algo digno de reconocimiento, un acto heroico, se escribía en un libro sus hechos. Esto pasó, lo menciona el libro de Esther con Mardoqueo. Mardoqueo una vez previene que el rey, es Asuero el rey, sea envenenado y queda escrito en el libro. Y cuando llega el tiempo en el que se levantan contra los judíos en el tiempo de Esther, el rey se acuerda de Mardoqueo y dice: ¿qué hay de Mardoqueo escrito en algún libro? Y sí, se dice que Mardoqueo impidió este acto contra el rey que trataban de terminar con su vida. Entonces el rey manda llamar a uno de sus siervos, enemigo de Mardoqueo, y le dice: ¿qué debo de hacer con tal hombre? Y este hombre cree que es acerca de él y dice: bueno, ese hombre que hizo ese acto heroico debe de ponerse la capa del rey, tomar el caballo del rey y su corona y ser paseado en la plaza para que todos los hombres lo vean. Entonces el rey le dice: entonces que Mardoqueo hace esto con Mardoqueo. Y Mardoqueo el judío es presentado honrosamente delante de toda la nación por su acto heroico. Malaquías está haciendo tal vez referencia a que los hombres de Dios, sus actos están escritos en un libro y que serán recompensados. Y un día serán expuestos a la luz de todos para gloria propia de ellos. Nosotros, hermano, todo aquello que hagamos para honra y gloria de Dios, Dios lo tomará en cuenta. Dios no se quedará con nada. Dios reconocerá el trabajo y el fruto que hemos nosotros dado a Dios para gloria suya. Amén. Versículo 18, Malaquías. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. ¿Cuál es uno de los mensajes principales del profeta Malaquías? Que la nación no discernía al justo del malo, que la nación no podía diferenciar al que sirve a Dios del que no sirve a Dios. Por eso es que Dios tiene que estar marcando todos sus actos pecaminosos en la nación. Pero cuando el hombre se guarda, cuando el hombre decide traer gloria a Dios, como estos hombres, Dios les revela quién es el hombre que es justo y quién es el malo, quién es el hombre que sirve a Dios y quién es el hombre que no sirve a Dios. Solamente aquellos hombres que han decidido guardarse para Dios pueden ver la diferencia entre el malo y el justo. La nación no lo veía, pero aquellos que buscan a Dios podrán discernir al bueno del malo y podrán discernir al que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El que sirve a Dios tiene cualidades, el que no sirve a Dios tiene estas cualidades. El justo vive de tal manera que es conocido por sus hechos, y el malo de igual manera es conocido por sus hechos, pero Israel no podía ver la diferencia entre el justo y el malo. Dios le está hablando a la nación y le está diciendo que despierte y que mire cómo sus sacerdotes no están trayendo gloria a Dios, que mire cómo el pueblo está en decadencia moral y se están entregando a mujeres paganas. Dios está restaurando a la nación, Dios está trayendo a la nación restauración por medio de Malaquías y por consiguiente de Nehemías. Y si usted quiere conocer la diferencia entre el justo y el malo,
Tiene que ser Dios en que nos dé el discernimiento para distinguir a una clase de hombre de la otra. Y si nosotros queremos distinguirnos por una clase de estas como justos, tenemos que vivir vidas de hombres justos, porque esto solo nos lo puede dar Dios. El poder diferenciar lo malo de lo bueno, el discernimiento, ese lo da Dios. La nación no tenía discernimiento para distinguir lo malo de lo bueno. Por eso es que el mensaje de Malaquías es que él enviaría a su mensajero delante de él, quien haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto se cree que es la profecía de Juan el Bautista antes de la venida de Cristo. El mensajero que Dios envía antes, algunos piensan que es Juan el Bautista, otros creen que es más allá en los tiempos cuando Dios restaure todas las cosas. Pero de hecho, vemos que siempre Dios se ha preocupado por los suyos, por su pueblo. Y Dios es el que da el discernimiento, quién es justo y quién es malo. Cuando Dios no te concede esto, te estás relacionando con los malos y no te das cuenta, estás viviendo en relación con los impíos y hablando y actuando y comportándote como ellos y no te das cuenta, porque no hay discernimiento, porque eso solo nos lo puede dar Dios. Y eso puede ser solamente a través de su palabra. No puedes saber quién sirve genuinamente a Dios y quién no está sirviendo a Dios genuinamente si Dios no nos da el discernimiento para poder distinguir esto. Vivimos en tiempos en que muchos dicen servir a Dios y no están sirviendo a Dios. Vivimos en tiempos en que muchos viven según su propia justicia y se declaran justos, pero no son justos. Pero para poder ver eso, Dios tiene que traer discernimiento. Para poder ver qué amistad me conviene, qué amigo me conviene tener, quién es el novio o la novia con que me debo de relacionar. Yo necesito discernimiento de parte de Dios, distinguir al malo del justo. Pero vivimos en tiempos donde hay carencia de esto. Nuestra nación no se diferencia mucho de la nación de Israel en el tiempo de Malaquías. El problema o lo peor de esto es que los hombres creían que un día Dios no los llamaría a cuentas. El problema del impío es que siempre piensa que se va a salir con la suya, que el juicio de Dios no va a venir. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mire lo que creían los hombres. Veían a aquellos hombres perversos, impíos, sin temor a Dios, y que no les pasaba nada, que al contrario eran prosperados. Y la nación creía que Dios no los iba a llamar a cuentas. Dicen, bueno, ¿de qué nos ha servido a nosotros tanto esforzarnos por agradar a Dios y servirle, si yo veo a los mundanos que prosperan y les va bien, y que el juicio de Dios no viene sobre ellos? Al parecer ellos han escapado del juicio de Dios. Y muchas veces, hermanos, los hombres y las mujeres aún del pueblo de Dios voltean a ver a los impíos, a los que no conocen a Dios, y ven su abundancia y su prosperidad, y creen que un día Dios no los llamará a cuenta, y empezamos a desear
la vida que ellos viven, al cabo no pasa nada, el juicio de Dios no llega. Pero ¿qué sucede, hermano? Que la palabra de Dios nos enseña y nos advierte que el juicio de Dios un día vendrá sobre todos los hombres. Por eso es que Dios, hermanos, en su infinita misericordia nos revela quién está bien y quién está mal, quién es el justo y quién es el malo. Y usted ve a una persona y ve sus hechos, ¿y qué hace? Si usted es un hombre entendido por revelación de Dios, se aparta de esa persona. Dice la Biblia que el hombre entendido ve venir el mal y se aparta. Pero aquellos creyentes, hermano, que no entienden esto y no pueden ver esto, se hacen alianzas con los impíos, con los que no conocen a Dios. El justo siempre podrá conocer la diferencia que marcan la vida impía y nunca procurará relacionarse con ellos. En Isaías capítulo 3 y versículo 10 dice lo siguiente: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. En cambio, a los malos, dice el Salmo 1 en versículos 4 y 5, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué es esto, hermano? Que Dios trae discernimiento a nuestras vidas por medio de su palabra para que sepamos que al justo le va a ir bien y va a comer del fruto de su trabajo, disfrutará las bendiciones que le traiga su trabajo. Pero los malos son como el tamo que arrebata el viento, y el día del juicio ellos no se levantarán. Proverbios capítulo 4 y versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa la senda de los justos? Su caminar, su trabajo, su actuar, su comportar, su trabajo. Los justos son como la luz de la mañana, que van en aumento. Nuestros hechos justos y nuestras acciones que hacemos en el temor a Dios tienen recompensa. Es una vida que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo es una persona que brilla y que da luz a los demás. Por eso Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién se refiere? A los justos, aquellos que se deciden ir en pos de Dios. Sus hechos, sus actos son vistos por todos y traen luz a los demás. Llega un momento en que ese hombre llega a tal posición de perfección como el día, como la luz del día que sale por la mañana apenas con un tenue rayo de luz, y empezamos a ver y decimos: ya va a amanecer. Y los justos llegan a ascender a tal grado como el sol cuando el día es perfecto y la tierra es completamente iluminada por la luz del sol. Los justos son llamados a hacer luz en el mundo. El salmista dice en el Salmo 37, Salmo 37, versículos 25 al 29. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Fíjese la importancia de la descendencia de los justos.
que nuestra descendencia, nuestros hijos son para bendición. Cuando el pueblo, la nación de Israel se unían con mujeres paganas, sus hijos no eran para bendición, porque eran criados en las costumbres y tradiciones y religiones paganas. Pero los justos, sus hijos, están en esta tierra para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los impíos creen que escaparán del juicio, pero no escaparán. Temporalmente creen que les va bien. Temporalmente creen que ellos pueden vivir esa vida engañando y tratando de engañar a Dios y creyendo que Dios no hará nada. Al final, ellos recibirán la justa retribución por sus actos. Mire lo que dice, leo este último versículo, Proverbios 11:21, y dice: tarde o temprano el malo será castigado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un día en que ellos recibirán la retribución por sus malos hechos. Tal vez a usted no le toque verlo y diga: ya me voy a morir, y veo que los malos siguen prosperando y siguen haciendo lo malo sin recibir su justa retribución por sus hechos. No. A ellos el juicio vendrá tarde o temprano, pero no escaparán del juicio de Dios. El que a nosotros nos toque o no nos toque verlo, no nos corresponde a nosotros decidirlo, eso depende de Dios. Pero de que recibirán juicio, tarde o temprano el malo será castigado. Pero ¿qué dice más? La descendencia de los justos será librada. La garantía más segura que yo puedo tener para con mis hijos de que les vaya bien en la tierra es que yo viva una vida justa delante de Dios. Si queremos que a nuestros hijos le vaya bien, nosotros tenemos que empezar a vivir vidas justas y rectas delante de Dios. Tenemos que empezar a escuchar las exhortaciones de la palabra de Dios. La garantía de bienestar de nuestros hijos no está en los bienes que yo les pueda dar, no está en las cosas que yo les pueda dar. Eso no es garantía de bienestar espiritual y eterno. La garantía de bienestar eterno espiritual para nuestros descendientes es que nosotros vivamos vidas justas, que cuando se levante en medio de la nación un hombre como Malaquías, como Nehemías, advirtiendo de la maldad, vengamos al arrepentimiento. Cuando en algún momento Dios nos señale nuestros actos que no son rectos ni justos delante de Él, que seamos lo suficientemente sabios para discernir lo bueno de lo malo y vengamos a Dios en arrepentimiento, porque la vida del justo en eso consiste. La vida del justo no es una vida que siempre a partir de este día usted tomó la decisión de ser justo y a partir de este día usted no va a cometer ningún error ni va a pecar, no. La vida del justo consiste en que cuando él peca y ofende a Dios, él tiene el discernimiento de reconocer su falta e ir a Dios en arrepentimiento y fe. Dios no ha salvado a ningún justo que haya vivido toda su vida justo desde el día que conoció a Dios. Dios ha diseñado la salvación de tal manera que cuando pequemos podamos venir en arrepentimiento a Dios y seguir viviendo como justos.
continuar con nuestra vida como justos. Seguimos siendo reconocidos por Dios como justos, aunque hayamos pecado, pero cuando nos arrepentimos, nuestra vida y nuestra relación con Dios continúa igual. Es afectada por el pecado, pero es restaurada por medio del arrepentimiento. Y Dios estaba llamando a esta nación al arrepentimiento, a una vida justa delante de Él. Que el Señor traiga a nuestra vida discernimiento, entendimiento y nos muestre cómo estamos viviendo delante del Señor. Póngase en pie y vamos a orar y dar gracias a Dios.